¿Quién vive? Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Un día un hombre llegó, ¿verdad?, a la oficina de una persona que tenía dinero, ¿verdad? Y alguien le dijo: mira, ¿qué te gustaría tener de todo lo que hay aquí? Dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quisieras de lo que hay aquí? De verdad, en esta oficina, dijo. Con gusto te lo voy a dar, ¿verdad? Dime qué es lo que quieres, dijo, te lo voy a dar. Y dice que él vio, ¿verdad? Veía el escritorio, todo el equipo que tenía, y dijo: no, esto si me lo llevo se va a terminar. A mí me gustaría más saber qué fue lo que te llevó a tener todo este éxito y lograr todo eso que ahora tienes. Dijo: eso es lo mejor que yo quisiera tener, porque esto que se ve aquí se va a terminar. Dijo: pero lo que te llevó a ti a tener el éxito, a tener esta riqueza, eso es lo que yo quisiera, más que todo lo que me puedas dar aquí. Alabamos el nombre del Señor. Y esto me hizo recordar, ¿verdad?, el profeta Eliseo, cuando le dijo Elías: antes de que me vaya, dime qué quieres que haga por ti. ¿Quieres que le hable al rey? ¿Quieres que...? Tú dime qué quieres. Y él dijo: yo quiero una doble porción de eso que tú tienes, ¿verdad? He visto lo que haces y yo quiero una doble porción de ese espíritu. Y le impuso una condición, ¿verdad? Y él aceptó, ¿verdad? Aunque muchas veces trató de quitárselo de encima, hacerlo a un lado. Elías dijo: vive el Señor que no te dejaré, ¿verdad? Como dijo el canto de Jesús Adrián Romero: quiero andar pegado a ti, ¿verdad? Quiero estar ahí, no importa donde tú vayas. Dijo: no te voy a dejar, porque sabía la promesa, ¿verdad?, que le había dado. Dijo: si estás presente cuando yo sea quitado de ti, entonces te será hecho. Alabamos al Rey. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle, hermano, a leer ahí en el primer libro de Samuel, gloria a Dios, capítulo 18. Gloria a Dios. Amén. Versículo 6, para la gloria del Señor. Son pasajes muy conocidos, ¿verdad?, por el pueblo de Dios. Para cuando uno de estas historias, sobre todo de todos los acontecimientos del rey David, gloria a Dios. Dice así, 1 Samuel capítulo 18, verso 6, amén. Dice así la palabra del Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Tome su lugar. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sí, amén. Alabamos a Cristo. Aleluya. Vamos a hablar un poco, hermano, de los celos, ¿verdad? Hay dos tipos de celos, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Hay unos celos de los cuales la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que son celos, o sea, que los celos son malignos también. Ahora, cuando habla de cuando esos celos, ¿verdad?, entre un matrimonio se van al extremo, ¿verdad? Los celos pueden destruir un matrimonio, terminan haciéndose pedazos, ¿verdad? Porque los celos, dice la Escritura, es un animal diabólico, ¿verdad?, que enferman la mente, el corazón, te hacen ver cosas que no, porque así son los celos. Por eso dice que son, ¿verdad?, diabólicos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero por otro lado,
está, hermano, el celo, como en el caso del rey Saúl, que cuando dice vuelve de la batalla, vuelve de la guerra, aquella guerra que tuvo que enfrentar después, ¿verdad? Y digo después porque antes no lo había hecho, solamente estaban, ¿verdad?, preparados, listos para la guerra, pero ninguno se animaba a pelear. Pero después de que llega David, usted ya sabe toda la historia, que va, pelea con el gigante, lo mata, le corta la cabeza y regresa con él. Entonces, ¿verdad?, después de eso tuvieron que pelear. Ahora sí ya estaban al parejo, el gigante ya no estaba. Pero cuando vuelven de esa batalla, dice que salen las mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir ¿a quién? ¿A David o al rey Saúl? Dijo al rey Saúl, ¿verdad? Con danzando, dice, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? Gloria a Dios que ya volviste, y empezaron a quizá ovacionarlo. Qué bueno que todos volvieron con la victoria, y hasta ahí yo creo que Saúl se sentía bastante halagado por lo que estaba sucediendo. Pero cuando empiezan a cantar y le ponen ciertas palabras a ese cántico, ¿verdad? Y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Y podemos imaginar lo que, si usamos nuestra imaginación por un momento, imagínense a aquellas mujeres, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000, y ya cuando le prestó atención dijo, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo soy el rey, y solamente porque este muchacho acabó con uno, ¿verdad? Uno, y le cortó la cabeza, a él le dan 10,000 y a mí 1,000. Y cuando empieza, ¿verdad?, con ese cántico, porque quiero imaginar que todo el trayecto así iban, ¿verdad? Y esto le disgustó en grande manera. Dice el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera, le desagradó este dicho, y dijo a David, ¿verdad? Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Digo, no le falta más que el reino. En otras palabras, no le falta más que él, ahora digan que él es el rey o va a ser el rey. Pero esto era una realidad, ¿verdad? Saúl sabía, ¿verdad? Sabía que él ya tenía algunas cuantas fallas ahí. Alabamos el nombre del Señor. Ahora se enojó por este dicho, ¿verdad? Y dice el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Alabamos al rey. ¿Por qué, gloria a Dios, por qué sucedió esto? Porque Saúl tuvo celos de David, ¿verdad? Pero los celos que él tenía, ¿verdad?, no son los mismos celos que cuando uno ama a alguien y lo cuida, o alguien quiere acercarse, ¿verdad?, y uno dice, hey, ¿qué pasó ahí? No, los celos de David eran diferentes. Él no amaba a David, simplemente que los celos que se presentan, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, que el tipo de celos de Saúl para con David era de envidia. Era de envidia, ¿por qué? Porque dijo, a mí 1,000 y a él 10,000, ¿verdad? Era algo diferente, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Podemos decir, amados hermanos, ¿verdad? Mire que los celos son causados por la presencia de un rival que pone en peligro, vamos a decirlo, la relación, gloria a Dios. Y la envidia por el hecho de compararse con otros y percibirse a sí mismo como inferior porque los demás tienen una serie de cosas que quisiéramos y no podemos. Alabamos el nombre del Señor. Se lo voy a volver a decir. Los celos son causados por la presencia de un rival que pone en peligro
la relación. Y la envidia por el hecho de compararse con otros y percibirse a sí mismo como inferior, porque los demás tienen una serie de cosas que quisiéramos tener y no podemos. Porque él tiene 2 carros y yo no tengo ninguno. Y hasta le reclama al Señor. Dijo varón un día, ¿por qué Dios le dio 2 carros a él y a nosotros ninguno? Le dije, bueno, yo estoy peleando carro, ¿verdad? Y era un hermano. Dijo, pero ¿por qué le dio 2 a él y a mí? A nosotros ninguno. Dijo, ¿para qué quiere 2 carros? Pues, si él los puede comprar, pues que los compre, ¿verdad? Si él le puede comprar uno a su esposa, que se lo compre, ¿verdad? Tú no sabes la historia de ellos. No sabes si batallaron o no batallaron, si para llegar a tener esto tuvieron que sufrir bastante. No lo sabes, ¿verdad? Y eso habla de una envidia, ¿verdad? De unos celos de algo, porque quisiéramos tenerlo, pero no lo tenemos. Y nos percibimos quizá como más miserables, o nos sentimos así. En el caso del rey Saúl, ¿verdad? Él se sintió, tuvo celos de David, tuvo envidia de David. ¿Por qué? Porque hasta cierta manera dijo, a él lo hacen mejor que a mí, ¿verdad? A él lo están poniendo en un lugar de estima tan grande y a mí en un lugar inferior. Y esto le desagradó bastante. Desde entonces, dice, a partir de ahí no volvió a mirar a David, ¿verdad? Con buenos ojos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. No lo volvió a mirar con buenos ojos. Dice el verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Alabamos el nombre del Señor. Imagínense hasta qué grado, ¿verdad? Eran la envidia, los celos del rey Saúl contra David. Contra alguien que solamente había tenido una victoria, que solamente era un pastor, un simple pastor de ovejas, que ahora estaba así en el palacio del rey, pero no, ni siquiera era un soldado, ni siquiera tenía un grado militar ahí delante del rey Saúl. No, simplemente, ¿verdad? Dios lo usó ese día para salir y ver lo que estaba, cómo aquel gigante estaba avergonzando al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre David, lo mueve de una manera diferente, a sentir vergüenza por lo que estaba pasando, a sentir un celo distinto, como alguien viene e insulta, ¿verdad?, al pueblo de Dios y nadie hace nada. Así que él se levanta, ¿verdad?, movido por ese sentimiento, por ese celo de parte de Dios, y se enfrenta a aquel gigante, al cual Saúl tuvo la oportunidad, decía yo hace unos días, de pasar a la historia como un grande. Pero ese día prefirió pasar a la historia como un rey cobarde y no como un valiente. Alabamos el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ese gigante viene y reta al pueblo de Dios y le dice, denme un hombre para medirme con él, y usted ya sabe todo lo que dijo, ¿verdad? Cuando David viene y se lo presentan, se lo llevan a Saúl, dijo, está bien, ¿verdad? No le dijo, ¿sabes qué, David? Hoy me has dado una gran lección, ¿verdad? Tú, siendo un simple pastor de ovejas, un joven sin experiencia, estás dispuesto a pelear contra ese gigante. Y yo, siendo el rey de Israel, siendo un hombre preparado para la guerra, me siento atemorizado. No le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ir a pelear con él. Si muero, voy a morir peleando. Voy a morir en la guerra. Voy a pasar a la historia como alguien que de verdad se puso bien la armadura y fue y peleó, aunque muera en el intento. Pero voy a pasar a la historia así.
No lo hizo de esa manera, por el contrario, se quitó toda su armadura y se la puso a David. Ándale, ve, está bien, ve y pelea. Cuando esto pasa, gloria a Dios, ahora David se quita todo y es cuando va y pelea y Dios, el Señor, le da la victoria porque Dios estaba con él. Aleluya. Porque lo que David hizo, gloria a Dios, no lo hizo como presunción, no venía a presumir. Lo que David traía era un sentimiento, ¿verdad?, de celo, porque había alguien que estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Y decía, y no es al pueblo al que tú insultas, no es a ese ejército, a ese rey al que tú estás insultando, sino al que estás provocando es al ejército del Dios viviente. Todas tus palabras, todo lo que tú dices, todas tus blasfemias no son contra el pueblo, sino van contra Dios. Y ese Dios al que yo sirvo, dijo, es el que te va a poner en mis manos, es el que te va a avergonzar. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Así que David llega y no llega por presumir, no viene a decir, oh, es que, ¿verdad? Yo maté un oso, maté un león. No, yo creo que hasta ese entonces contó esa historia. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Nosotros oímos a un muchacho, o que un muchacho llegara a contarle a su papá o a su mamá, ¿sabes qué? Maté un oso, maté un león. Deja de estar inventando cosas, no tienes otras cosas que hacer, ¿verdad? Deja de estar contando, inventándote historias, ¿verdad? Yo me encuentro un oso en el bosque y me echo a correr y me va a alcanzar, yo creo, ¿verdad? Nadie es tan así como para enfrentarlo. Sin embargo, David, ¿verdad?, dijo un día, yo creo, está bien, no me crean, pero un día Dios va a hablar por mí, porque Él me vio, Él estaba ahí cuando yo lo hice, y cuando mató al gigante, Dios testificó que realmente estaba con Él. Alabamos el nombre del Señor. Así que cuando alguien quiere hacer algo por presunción, hermano, va a terminar más avergonzado que todo lo que pueda lograr. Alabamos el nombre del Señor. Que todo lo que pueda lograr. Hay muchas historias, ¿verdad?, de personas que por altivez, por soberbia, por querer sobresalir, ¿verdad?, quieren hacer un espectáculo, terminan avergonzados. Pero cuando es Dios el que simplemente con humildad le sirves, le buscas, le entregas, sin ninguna presunción, el Señor te va a exaltar. Alabamos el nombre del Señor. El Señor te va a exaltar, alabamos al Rey, ¿verdad? Por eso David, cuando llega y se enfrenta a sus hermanos, escuchó la murmuración, todo el rechazo, y aún así, ¿verdad?, dijo, no, yo no vine a eso. Tampoco le guardó rencor a sus hermanos, sino simplemente dijo, es que me da, dijo, ese gigante está provocando al Dios al cual yo sirvo, al cual está conmigo, ¿verdad? Y necesitamos hacer algo. Yo creo que Dios va a hacer algo en este día, y Dios lo hizo. Por eso regresa, ¿verdad?, victorioso, no por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con él. Y él mismo con su boca declaró, tú vienes a mí con espada, lanza, escudo, jabalina, pero yo vengo a ti ¿en quién? En nombre del Dios de los ejércitos, ¿verdad? Yo no vengo porque sea muy fuerte, no vengo porque sea el más preparado, porque sea el más valiente, no, vengo porque confío en aquel que ha estado conmigo, aquel que me ha dado la victoria hasta el día de hoy y me la dará en este día, porque sigo confiando en Él, no por altivez, no por soberbia, no por presunción. Yo no vengo a presumir, simplemente vengo a hacer lo que Dios quiere. Aleluya. Y Dios, si David lo hubiera hecho de esa manera, el Señor jamás le hubiera dado la victoria. Ahí hubiera terminado sus días David. Pero sin embargo, por la sencillez de su corazón, por ese corazón de pastorcillo de ovejas, de una persona humilde, Dios lo exalta, le da la victoria y regresa. Y ¿cómo se enteraron las gentes del pueblo?
de que había matado al gigante, no estaban ahí. Había correos. Pero quizá alguien estaba viendo y salió corriendo a avisarle, a gritar por el pueblo, ¿verdad? Lo que había hecho David. Qué casualidad que empezaron a cantar y a darle la bienvenida al rey Saúl, pero cuando empieza el cántico le cambian toda la letra. Y exaltaban más a David que al rey. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y empiezan los celos por escuchar ese tipo de cosas. Los celos, ¿verdad?, de este tipo, quiero decirle que lo único que provocan y traen a nuestra vida es amargura. Es amargura. Y si siempre los cargamos en nuestra vida y no nos despojamos de ellos, vamos a terminar nuestros días de la misma manera. Aleluya. Puedo pasar mi vida, ahora sí lo voy a decir de esta manera, gloria a Dios, ¿verdad? Pastor, ¿por qué siempre le da la predicación al hermano y a mí no? ¿Por qué siempre lo tiene él ahí y a mí no? ¿Por qué cuando vienen muchos hermanos predica usted y yo no? Alabamos al Rey. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Porque hay humildad en nuestra vida? ¿O porque simplemente quiero que me vean? Quiero que me aplaudan. Alabamos el nombre del Señor. En Cristo Jesús las cosas no funcionan así. Aleluya. Las cosas no funcionan de esa manera. Alabamos el nombre del Señor. Cuando alguien actúa de esa forma, esos celos amargan su vida. Siempre. Y van a estar ahí siempre. Y no le van a permitir despegar como Dios quisiera exaltarlo, al nivel que Dios quiera llevarlo. Porque esa parte lo detiene. Aleluya. Esa parte lo mantiene ahí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. La envidia es otra emoción que se siente cuando una persona desea tener las posesiones, cualidades o características de la otra persona. Y el hecho de no tenerlas le hace sentirse devaluado, mal. Esto le provoca, además de enojo y hostilidad hacia la persona envidiada. No solamente lo siente él, se siente de esa manera, sino que ahora lo siente contra la persona que él envidia. Alabamos el nombre del Señor. Esto fue lo que le pasó a Saúl. ¿Por qué cree que quería matar a David? Porque se sentía menos. Oiga, él era el rey. Él tenía un puesto, ¿verdad? En un lugar que Dios lo puso ahí, que no lo supo aprovechar. Es diferente. Pero ¿quién escogió a Saúl para ser el primer rey de Israel? Dios mismo. El Señor mismo lo escogió. Le dio el privilegio de gobernar, de ser el primer rey de Israel. Le dio el privilegio de poder pasar a la historia como uno de los grandes. Pero sin embargo, su altivez, su soberbia, su desobediencia, dijo: yo soy el rey, lo llevó a perder ese lugar, de ser exaltado a ser menos. Ahora, lo que él sintió contra David, él solo se sentía menos. Alabamos el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la Escritura que cuando ya Saúl, ¿verdad?, estaba de esa manera, dice que entonces procuraba matarlo. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el verso 11: y Saúl arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora, ¿se fue David con el rey? Digo, no, este ya me tiene tanto coraje que hay que se quede, hay que lo atormente el espíritu, yo ya me voy. No, hay a ver que se busque otro que venga y le toque. No, ahí siguió. Alabamos el nombre del Señor. Dice el verso 12: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Ese era el problema. Que cuando actuamos de esa manera, el Espíritu de Dios, ¿verdad?,
se va a apartar de nuestra vida. Porque Dios da mayor gracia ¿a quién? Y a los altivos los mira de lejos. Aleluya. A los altivos los mira de lejos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Yo quiero decirle que si Dios te ha dado un talento, ese talento es valioso para Dios. No busques tener 3 o 4, ¿verdad? Porque si no puedes mantener uno, menos si buscas otros 2 o 3. Pero si ese uno lo trabajas con humildad, con sencillez, Dios te va a recompensar. Dios te va a exaltar con ese uno, gloria a Dios. No necesitas más. ¿Cuántos ha escuchado usted? Yo creo que le ha tocado, ¿verdad? Nuestro hermano Francisco, pastor de aquí, yo creo encontrarse con personas que llegan, ¿verdad? Quizás hasta con una corbata diciendo, no, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy listo, estoy preparado, acabo de terminar un seminario de tanto tiempo, yo puedo levantar una iglesia en este lugar si yo quisiera. ¿Le ha tocado? Sí, yo sé que sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo haces? Ahí hay mucha gente, ¿por qué no lo haces? Qué casualidad que quieres llegar aquí donde ya hay una congregación, donde ya hay un pueblo que alaba el nombre del Señor, donde alguien ya trabajó, donde Dios ha traído almas. Es aquí donde Dios te mueve a estar, a levantar una congregación. ¿Cuál? Si ya está. Si tienes la capacidad. Quiero decirle que un seminario de 2, 3 años, gloria a Dios, ni la hermenéutica, ni la homilética, ni todo, hermano, toda la teología que puedas aprender en un seminario, te va a dar el respaldo de Dios. Si no aprendes a ser humilde delante de Dios, si no aprendes, ¿verdad?, a apreciar lo que Dios te ha dado. No necesitas tener, hermano, ser todo un teólogo para que Dios respalde tu vida. Es cierto que aprenderlo es bueno, es importante, pero lo más valioso delante de Dios es cómo esté tu corazón. Es ahí donde Dios va a respaldar tu vida o la va a desechar de acuerdo a cómo estemos actuando. Alabamos al Rey. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Durante nuestro caminar con Dios, ¿verdad?, nos ha tocado mirar a personas que cuando lo invitan usted a su congregación, ¿verdad? Un día alguien nos invitó a una congregación por el estado de Celaya, Guanajuato, y como pudimos, ¿verdad?, montamos al pequeño pueblo que estaba ahí, llenamos el camioncito, ni siquiera lo pensamos a llenar, pero pues íbamos bien cómodos. Llegamos allá y dijo el pastor, ¿verdad?, ya cuando iba a llegar la predicación, estaba todo lleno, y dijo, ¿quién predica, usted o yo? Y cuando alguien le pregunta eso, ¿qué cree que quiere escuchar? ¿Verdad? Eso es lo que quiere escuchar, ¿verdad? Porque si de verdad tuviera la humildad en su corazón, diría, yo le invité a usted, el lugar es suyo, le cedo el lugar. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, ¿verdad? Pero si lo trajo es porque algo tiene hasta para mí. Gloria a Dios. A mí no me interesa, ¿verdad?, si estudió en un instituto teológico, no, simplemente si Dios lo trajo acá, es porque tiene algo para nosotros. Por muy sencilla que parezca la palabra, ese día quizá puede hacer Dios cosas grandes. Así que aquel hombre preguntó, ¿quién predica, usted o yo? Dije, Dios le bendiga, predique usted. Yo no vine aquí a presumir nada, ¿verdad? Predique usted, porque era lo que quería escuchar, ¿verdad?
Y a veces, hermano, menospreciamos, ¿verdad? Lo que tenemos. No lo que tiene el otro, menospreciamos lo que tenemos. Nos sentimos, ¿verdad? Menos que los demás y queremos, ¿verdad? Acaparar el lugar como sea. Quiero decirle que ese no es el hombre de Dios. Gloria a Dios. Que lo que Dios te ha dado, si Dios te ha dado un talento, ese es valioso para Él. Y con ese uno Dios te va a respaldar y puede hacer cosas grandes a través de tu vida. Y si aquel le dio más capacidad que a mí, bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque de Él voy a aprender. De Él voy a aprender. Pero también Él va a aprender de mí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice el verso 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. A pesar de todo lo que trataba de hacer el rey, dice que él se conducía de una manera prudente en todos sus asuntos. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahora sí tenía temor de David, ¿verdad? Porque David se conducía conforme al corazón de Dios. Alabamos al rey. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque ahora sí, él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré, y empieza a decirle, ¿verdad? Dijo, porque si yo le doy a mi hija, no, ahora sí lo voy a tener de mi parte, de mi lado. Pero David sabía cuál era el propósito de Saúl. Así que, mire, vamos a leer el capítulo 19, otra parte. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos ¿para qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y el Señor dio grande salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive el Señor que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero Saúl, ¿verdad? Saúl nunca apartó de su corazón lo que sentía por David. Nunca apartó su corazón, aunque le haya dicho estas palabras a su hijo, ¿verdad? Sus acciones fueron diferentes. Empezó a perseguirlo. David tuvo que huir de Saúl, y Saúl empezó a perseguirlo porque quería matarlo. De una o de otra manera, hermano, los celos que él tenía, esa envidia lo llevó a quererlo quitar del medio. ¿Por qué? Porque él sentía que le estorbaba, ¿verdad? Nadie que tenga esta actitud soporta que otro tenga mejores aptitudes, ¿verdad?, que él. No lo soporta, no lo aguanta. Pudiendo aprender de él, prefiere
quitarlo del medio porque le estorba. Si nosotros no aprendemos este tipo de lecciones, nuestra vida será la más miserable que puede imaginarse, aunque estemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque esos celos, esa envidia, me va a perseguir toda la vida. Si no aprendo a quitarlo y aprender del más humilde, del que menos o del más sencillo, imagínese a dónde me va a llevar el Señor. ¿Usted cree que me va a poner en lugares grandes? Cuando la palabra de Dios dice, si en lo poco eres fiel, ¿qué dice? Te voy a poner en un lugar más alto. Si en el lugar más bajo me eres fiel, me eres obediente, así me amas con todas tus fuerzas, entonces te voy a poner en un lugar más alto. Pero si en lo más pequeño estoy mirando tu actitud, estoy mirando tu envidia, tus celos tan enfermizos que no solo se quedan ahí, ¿verdad? Hermanos, durante el paso del tiempo no somos grandes predicadores, y usted lo sabe y nos ha visto. Hacemos, ¿verdad?, lo que podemos. Damos lo que alcanzamos a entender. Si fuéramos grandes predicadores, tuviéramos grandes iglesias. Pero a Dios no le ha placido así. Unas cuantas almas tenemos ahí ministrándoles. Y no deseamos, ¿verdad?, estar en un lugar bien grande. El día que Dios quiera ponernos ahí, quizás nos lleve. Pero si a Él no le place, tampoco lo hará. Nos mantendrá de esa manera. Y así seguiremos, porque a Dios le place. Gloria a Dios. Y de esa manera estamos agradando a Dios. El día que Dios nos quiera llevar a otro lugar, entonces será porque Dios quiere, no porque nosotros lo andemos buscando. Decía un varón, invíteme a predicar. Y usted dirá, no, hermano, aquí hay muchos. O sea, es un pequeño pueblo que apenas llegaba a unas 15 almas. Decía, invíteme a predicar. Pues vengas el jueves, vengas el martes. Digo, no, el domingo. ¿Cuál es la visión? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la visión que yo tengo? Que me vean. No, deja que el Señor sea el que te aplauda, no los demás. Deja que el Señor sea el que te ponga, que te exalte, no los demás, ¿verdad? Porque cuando el pueblo te exalta está bien, pero de nada sirve delante de Dios. Gloria a Dios. Dejemos que Dios use nuestra vida como Él quiere. Jonatán aceptó el lugar de David. Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Por eso, un día, delante de Saúl, le dio su espada, le dio su escudo, le dio todo lo que él traía, toda su armadura, se la puso a David. Y esa le quedó bien, la del rey no. ¿Por qué? Porque porque Jonatán sabía que tenían el mismo sentimiento, ¿verdad? Hay gente que tiene una mente retorcida y dice, ¿verdad?, dice que había algo entre Jonatán y David. Claro, gloria a Dios. No, la gente no puede percibir que haya un amor entre un hombre y otro hombre, pero un amor no enfermizo como el que hoy el mundo transmite, no, sino un amor diferente, porque compartían el mismo sentimiento delante de Dios. La justicia, la rectitud, la entrega. ¿O por qué creo que abogaba tanto? ¿Verdad? Decía, mira, como decía, este va a ser el próximo rey de Israel. Lo entendió, por eso le dio su armadura. Jonatán sabía que él era el segundo, él era el que iba a heredar el reino. Pero sin embargo no lo puso así. Al darle su armadura y todo a David, le reconocía que él era el próximo rey de Israel. Y lo entendió y lo aceptó con humildad, con sencillez. Alabamos al Rey. Si nosotros dejamos, hermano, que Dios nos guíe, sin importar lo que somos, lo que tenemos, gloria a Dios,
Alguien dijo un día, ¿sabes por qué bajaron a este chaparrito de la música? Pues porque no se preparó, porque no estudió, por eso lo echaron afuera, ¿verdad? No, gloria a Dios. Un día estuvimos como los jóvenes que hoy están en el coro cantando. Un día estuvimos ahí, ¿verdad? Pero cuando digo todos los que cantan, cuando tú lo haces para Dios, entiende esto, tú lo debes de hacer realmente para Dios. Si alguien está discutiendo aquí, ¿verdad? No sirve delante de Dios. Podrás cantar muy bonito y todo, pero hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar, ¿verdad? El día que alguien discutió conmigo ahí enfrente, hasta ese día, le bendije a Dios. Dios les bendiga. Yo no estoy aquí para pelear un lugar. Yo estaba aquí porque me gustaba adorar a Dios y llevar al pueblo en adoración al Señor. Pero desde ese día dije adiós y jamás volví a estar enfrente, ocupar un lugar semejante. Estamos enfrente, pero de una manera diferente. Hacemos lo que podemos, compartimos lo que Dios quiere que compartamos, pero no me siento menos que los grandes predicadores, ¿no? Solamente damos lo que Dios nos da, ¿verdad? Me siento satisfecho con lo que doy. Si algo me falta, pues el Señor lo sabe. Gloria a Dios. Si no he alcanzado mucho, el Señor lo sabe. Pero yo lo que quiero es cuando el día que me vaya de aquí, el Señor me diga, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? No que aquí me aplaudan y que allá el Señor me diga, no te conozco. Gloria a Dios, no te conozco. Así que todo lo que hagas, hazlo con sencillez de corazón. Si es alabar a Dios, canta, no importa cómo cantes, pero canta con el corazón limpio, sano para Dios. Entonces la gloria del Señor estará en este lugar. Si predicas, predica con la sencillez que Dios te ponga en el corazón. Y entonces el Señor va a respaldar tu vida. Gloria a Dios. Y si un día tú dices, yo ya no quepo aquí, ya hay muchos, entonces órale al Señor y dile, ayúdame a levantarte un pueblo en otro lugar, y Dios va a respaldar tu vida. Tampoco te amontones en un lugar. Si Dios quiere, gloria a Dios, que de este lugar se levante otra congregación en otro lugar, para eso te llamó. Y hazlo con una sencillez de corazón. Y deja que Dios te exalte y no los demás. Si dejas que Dios te exalte, entonces, amado hermano, vas por el camino correcto, ¿verdad? Aleluya. Una vez dijimos, el Señor no tiene chiqueados, porque a los chiqueados les va mal, y nadie quiere que les vaya mal. Padre Cristo, levante su mano que quiera ser el chiqueado de Dios. Mi hermano Francisco es chiqueado de Dios y perdió su casa. Es el chiqueado de Dios y lo golpearon. Job era chiqueado de Dios y lo presumió con Satanás y perdió su familia, su esposa, sus hijos, su casa, todo. Y cayó enfermo. ¿Tú quieres ser chiqueado de Dios? Aleluya. Digo, porque alguien me ha tocado escuchar que soy chiqueado de Dios. Yo prefiero no serlo. Señor, solamente cuídame, guárdame y manténme, ayúdame, ¿verdad? A que ni la altivez, ni la soberbia, ni los celos por alguien que es mejor, que predica mejor, que canta mejor, me aparten de tu camino. Por el contrario, gloria a Dios, qué bueno que el Señor en estos
tiempos ha levantado a otros jóvenes que cantan y alaban el nombre del Señor. Pero también he visto cómo se destruyen entre ellos mismos, tristemente, a causa de la envidia, a causa del celo. Porque a veces el músico cuando va a otro lugar se sienta enfrente, lo que no hace en su congregación lo hace en otro, se sienta enfrente. ¿Y sabe por qué? Para criticar al que está cantando, para criticar al que está tocando. Eso es lo que no está bien. ¿Para qué destruirnos de esa manera? Lo que Dios te dio, úsalo para Dios. Que si alguien viene y te dice, ese ni sabe tocar, no le hace, lo que yo hago es para Dios. Ese no sabe tocar, sí, no sabe tocar, pero el día que toca, la presencia de Dios se mueve en este lugar. Y eso es lo que Dios está buscando. Un corazón sencillo como el de David, un corazón humilde como el de ese pastorcillo que mató al gigante, que no buscó elogios de los demás, sino que la gente los dio y nunca se la creyó, nunca se creció, porque si lo hubiera hecho, no hubiera terminado siendo el segundo rey de Israel. Un rey que salía y volvía victorioso porque Dios estaba con él, porque su corazón y su historia, que hasta el día de hoy sigue hablando, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, podemos aprender muchas cosas de todo lo que dejó escrito. Tanto, ¿verdad?, que hay un capítulo que dice los valientes de David, los que aprendieron de él, ¿verdad?, los que aprendieron de él y que querían estar con el rey porque sabían quién era David. Hay un capítulo que habla de los valientes de David y habla de todos los hechos. El rey Saúl no tiene ninguno, ni uno que hable de sus valientes, ni uno que hable de sus hechos, de sus mejores actos, no, por el contrario, pero habla de todo lo desobediente, lo que pudo haber hecho y no lo hizo. Pero de David hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué cree que David dice en el Salmo 23? No apartaba de su mente lo que él fue. Él fue un simple pastor de ovejas y no sabía de su mente, ¿verdad?, lo que él había sido, lo que él fue en ese tiempo. David nunca despegó los pies de la tierra, aunque el cántico decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Nunca despegó los pies de la tierra. Por eso dijo: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En otras palabras, yo me quiero poner en el lugar que yo tuve antes. Yo era el pastor y cuidaba las ovejas. Ahora es al revés. El Señor es mi pastor. Ahora Él cuida de mí. Así que aprendamos, amados hermanos, aprendamos de quien tenemos que aprender, de aquel que tiene humildad. Pero si hay alguien, ¿verdad?, de quien más debemos aprender, es de aquel de que salieron estas palabras: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo aprendemos cada día de Él, entonces, hermano, vamos camino hacia el éxito. Pero si hay amargura, si hay celos como los del rey Saúl, hermano, vas camino a la perdición. Así que oremos para que Dios nos mantenga aprendiendo de aquel de quien salieron estas palabras: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces el Señor es el que te va a exaltar en grande manera. Mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde.
Amén.